Hola, buenos días. Bueno, continuamos con Lucas capítulo 21 y vamos a leer este pasaje que es súper cortito, solamente 2 versículos. Se llama Jesús predice la destrucción del templo. Leamos el versículo 5 y 6 de Lucas capítulo 21. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¡Wow! Bueno, y efectivamente así sucedió. En el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido, tal como lo había dicho Jesús, lo cual es una profecía del final de los tiempos, como está escrito en Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Leamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice ahí entre paréntesis, el que lea entienda, así dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahí empieza a hablar de huir. Este versículo, ¿qué dice? Dice que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora. Pero bueno, primero que todo empecemos por saber qué es el lugar santo. En el Antiguo Testamento, Dios le dio instrucciones al pueblo judío de construir el lugar santo, el tabernáculo, que era el sitio de reunión en esa época en donde ellos veían la gloria de Dios. El tabernáculo de reunión tenía varias partes. La parte de afuerita que no estaba bajo techo, digamos, era lo que se llamaba el atrio. Y luego sí estaba el tabernáculo de reunión como tal, el cual tenía 2 partes. La primera parte, es decir, lo primero que se veía al entrar, porque había un velo, y cuando se entraba, lo primero que se veía era el lugar santo. Más hacia el fondo había otro velo y detrás de ese segundo velo estaba el lugar santísimo. El tabernáculo lo construyó el pueblo judío de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio al pueblo judío de cómo debían construirlo durante su peregrinación por el desierto. Pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios les indicó el sitio donde debían construir el primer templo, el cual fue destruido por la desobediencia a Dios. Y luego, después de mucho tiempo, construyeron un segundo templo. Y ese segundo templo es este del cual acabamos de leer en este pasaje de Lucas capítulo 21, del cual los discípulos mismos le dijeron a Jesús, Señor, mira esto tan bonito, mira estas piedras qué lindas, mira este templo tan hermoso. Y Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo que todo eso tan bonito que ellos estaban viendo, un día sería destruido. Y efectivamente así fue. Pero bueno, volviendo al tabernáculo de reunión, entonces estaba el atrio. Luego, dentro del tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio podía llegar el pueblo, pero el pueblo no podía pasar de ahí. El pueblo no podía entrar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Al lugar santo solo entraban los sacerdotes, que era la tribu de Leví que Dios había elegido para que hicieran la función del sacerdocio. Ellos podían entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo no podría entrar nadie, sino solamente el sumo sacerdote, el cual entraba al lugar santísimo una sola vez al año. Y no podía entrar en pecado, tenía que entrar en santidad, porque si el sumo sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, moría. Bueno,
Miremos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que es lo que hemos explicado ahorita, el lugar santo y el lugar santísimo. Más adelante, en ese mismo capítulo de Hebreos 9, el versículo 6 y 7 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, todo esto era para ponerte en contexto de lo que era el lugar santo en el templo. Entonces, en ese templo del cual está hablando este pasaje, que ya era el segundo templo, ¿qué pasó con ese templo? También fue destruido, completamente destruido, tal como lo había dicho Jesús y tal como está narrado en los libros de historia. Pero habrá un tercer templo, se va a construir un tercer templo, un día que solo Dios sabe cuándo va a ser. Y dice la palabra de Dios que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, hay que huir. ¿Y quién es la abominación desoladora? Es el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escucha lo que dice, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo un día se sentará en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios. No nos dejemos engañar. Volvamos a leer el versículo 6 de este capítulo 21 de Lucas, que estaba hablando el Señor Jesús. Dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús les estaba hablando a los discípulos, como ya explicamos, ¿cierto? Pero estas palabras también aplican para nosotros hoy en día, porque efectivamente todo lo que vemos a nuestro alrededor un día también va a ser destruido, porque la tierra va a ser destruida. ¿Por qué? Por el pecado del mundo. Y bendito sea Dios que ya estamos estudiando el capítulo 21 de Lucas. Mañana iniciaremos con este pasaje que se llama Señales antes del fin. Y es uno de los pasajes más impresionantes que podamos leer para nuestros tiempos.